mantén la calma. Hay un pasaje en las Escrituras que quiero que veamos brevemente. Está ubicado en uno de los evangelios, el evangelio de Marcos. Marcos registra ese momento en que Jesús está con los discípulos en una barca y estando con ellos se levantó una gran tempestad. Quiero leerle a ustedes, desde el verso 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, Jesús hablándole a ellos, ¿verdad? Se pasó todo el día predicando, enseñando parábolas como la de la semilla de mostaza, parábolas como la de el sembrador, enseñanza como que no hay nada que quede oculto, que todo lo que podamos hacer tarde o temprano va a salir a la luz. Se pasó todo un día enseñándole a ellos. Llegó a la noche y al final dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Estamos hablando de que ellos estaban frente al mar de Galilea y había que cruzar al otro lado, ¿verdad? Al otro lado de la costa. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba a Jesús en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Es decir, ¿por qué están temerosos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Si hay algo que podemos sacar, podemos llevarnos de este episodio de la vida de Jesús junto a sus discípulos, es que Jesús tenía algo en claro, tenía una meta, tenía un propósito, era ir del otro lado, y le dijo a los discípulos, yo quiero que ustedes me acompañen, vamos al otro lado, vamos a subir a la barca y vamos a ir al otro lado. Muchos de los que estamos aquí, yo en particular, me ha sucedido esto. Hay momentos en mi vida donde estoy tan claro, tan convencido que Dios me está conduciendo a hacer algo. No sé si a ti te ha pasado eso, pero es como que fuese como una voz audible, es como una seguridad tal que tú sabes que Dios está contigo y te está diciendo, toma esa decisión, o muévete del lugar de trabajo, o entra a ese lugar. Pero cuando damos el paso, convencido de que Dios nos está guiando, convencido de que Dios está con nosotros, algo de repente sucede. O simplemente las cosas no salen bien. Las cosas comienzan como a caerse. Y lo que tú y yo esperábamos que iba a ser una gran ganancia, comenzamos a ver pérdida. Yo no sé si alguien ha estado ahí, yo he estado ahí en ese lugar. Y si hay algo que yo me llevo de esto que sucedió con Jesús, los discípulos en la barca, es que la presencia de Dios en una persona no le garantiza una vida sin adversidades. Voy a repetirte esto. La presencia de Dios en la vida, en una persona, no le garantiza una vida sin adversidades. Lamentablemente hay un evangelio que se predica. Ven a Jesús, abre tu corazón a Jesús. Ven al Señor, ven a Dios. Y tú verás que todo te va a ir bien. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Eso es una venta engañosa, por así decirlo. Porque si algo que yo me he convencido en mi propia vida y lo he visto en vida de otros, es que la presencia de Dios en una persona no le va a garantizar una vida sin adversidades. Van a haber situaciones, van a haber problemas, van a haber conflictos. Jesús estaba en la barca. Jesús se le dice a los discípulos, vamos a aquel lado. Es decir, no solamente que Jesús estaba con ellos en la barca, fue Jesús que lo montó en eso. Ahí, ellos no estaban en eso. Jesús fue que le dijo, miren, ¿saben qué?
vamos a subir a la barca y vamos a ir de aquel lado. Ellos eran invitados. No fue que ellos vinieron a Jesús y dijeron, mira Jesús, tenemos esta visión, tengo este plan, quiero ir de aquel lado, yo quiero que tú me acompañes. No, fue al revés. Jesús dijo, yo tengo la visión de ir de aquel lado y yo quiero que ustedes vengan conmigo. Sí, ellos estaban prácticamente seguros que todo iba a ir bien. Lo que ellos no se imaginaban era que en medio de el trayecto se iba a levantar una tempestad que ellos iban a temer por su vida. En uno de los evangelios, el de Juan en particular, capítulo 16, verso 33, Jesús le dice a ellos y que ellos iban a experimentar, que en el mundo ellos iban a tener aflicción, que iban a pasar por dificultad. Y nosotros también. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé a cuáles de aquí esto no sé si es aliento o le asusta. Pero Jesús le está diciendo a ellos, ¿saben qué? A ustedes se la van a pasar difícil. ¿Te imaginas que tú te vayas de viaje y que te digan, mira, ¿sabes qué? El vuelo va a estar difícil. Va a haber turbulencias. Tú vas a tener una sensación en un par de ocasiones como que el avión se va a caer. Oye, tú vas a sentir que el hígado se te va a estar en la boca. Pero tranquilo, tú vas a llegar. Yo no sé, pero yo no me monto en ese avión. ¿Tú vas a viajar en estos días? Ok, en un barco entonces. Ahora sí, ¿verdad? El punto es que Jesús advierte a los discípulos y nos dice a nosotros, saben, en el mundo ustedes van a tener situaciones, van a tener adversidades, pero confíen, yo he vencido. Yo tengo una versión acá que es la versión amplificada y miren cómo dice la versión amplificada. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz perfecta. En el mundo tendréis tribulación, angustia y sufrimiento, pero sed valiente, tened confianza, no os desaniméis, llénense de gozo, porque yo he vencido al mundo. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo hoy lo que afirmamos hace un momento atrás. Va a haber adversidades, va a haber situación en tu matrimonio. Tú y yo podemos vivir por el librito, nuestra relación de pareja, podemos tratar de tener una paternidad por el librito. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano a ese muchacho, a esa muchacha se le puede meter un canal de fuera y se nos puede revelar. Y nos vamos a preguntar, ¿qué hicimos mal? ¿Qué yo hice mal? Yo hice todo lo posible para levantar a ese muchacho, a esa muchacha. Y mira lo que está haciendo, mira esta locura. ¿Qué yo hice mal? ¿Sabe qué? No hay una garantía de que tú y yo no vamos a manejar crisis. Pero si algo yo quiero que tú entiendas hoy y quiero que te puedas llevar al igual que yo, es que si Jesús está en la barca, aunque se levanten adversidades, podemos tener calma. Podemos mantener la calma. Podemos hacerlo, porque cuando tú tienes metas claras delante de ti, había una meta clara, la meta clara era ir a aquel lado. Y tú tienes la certeza de que Dios está contigo. ¿Sabes? Aunque venga un momento de desesperación, aunque venga un momento de ansiedad, porque tú no puedes controlar ciertas, ¿verdad?, ciertas reacciones, las emociones surgen de manera espontánea. Hay emociones que son básicas y hay emociones que son secundarias, ¿verdad?, que se dan por la circunstancia misma y quizás tú no puedes controlar porque tú no eres un robot. Sin embargo, yo quiero decirte que aún en medio de eso, puedes mantener la calma. ¿Por qué? Porque mantener la calma y avanzar habla de en quién has creído.
voy a repetirte esto, mantener la calma y avanzar habla de en quién has creído. No está hablando de cuán fuerte eres, no está hablando de cuán habilidoso eres para manejar la situación, está hablando de en quién has creído. Usted no le llama la atención cuando leemos este pasaje breve, no le llama a usted la atención de que Jesús era un carpintero que era maestro, era un rabino. Sin embargo, estaba rodeado de hombres que eran pescadores, eran expertos en manejar navegación. Pedro, Juan, todos ellos, Andrés, ellos eran pescadores, ellos sabían lo que era navegación. Es más, les cuento algo. Si vemos, y te invito, puedes googlearlo, esa parte del mar de Galilea donde se dio este evento, este punto de la historia, por alguna razón, en esa área es frecuente que puedan venir vientos o lluvias inesperadas. Te dirán, ¿cómo es eso? Sí, algo tan sencillo como cuando tú te vas para Samaná por la carretera nueva, algo sucede cuando tú estás atravesando por el área de los Haitises, que como que casi siempre hay una lloviznita ahí. Es como un microclima que hay ahí. O las personas que se han ido, ¿verdad? En Yola y que han regresado, por cierto, dicen que cuando van atravesando el canal de la Mona hay un vacío que se da. Tengo un amigo que se fue y volvió, ¿verdad? Y me confirmó que ciertamente es como que en el mar hay un punto donde hay un vacío y como que la embarcación tiende a hundirse. Le digo que estos hombres que estaban con Jesús eran expertos. Y en medio de esta tempestad, la desesperación lo embargó. Y comenzaron a inquietarse. Y es la razón por la cual Jesús le dice a ellos en un momento determinado, después que calma la tempestad, les reclama a ellos de que ellos no tenían fe. Pero ellos, el reclamo de Jesús es porque Jesús se le dijo, tenemos que ir de aquel lado. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Habían visto cómo Jesús se sobreponía y prevalecía ante cualquier evento natural. Es más, milagros que ellos nunca se habían imaginado, ya lo habían visto a través de Jesús. Y es Jesús que le dice a ellos, vamos a aquel lado. Si Jesús le dice, vamos a ir de aquel lado, hay una garantía de que ese Jesús que ellos han visto antes hacer milagros, lo iba a hacer nuevamente. Pero en medio de la crisis, en medio de la adversidad, ellos se desesperaron. La ansiedad le embargó el corazón. Y fueron donde él a reclamarle de que estaba durmiendo en medio de una tempestad. Y quizás aquí hay alguien en esa mañana que ha pasado un momento así donde han visto a Jesús, han visto a Dios obrar en su vida en el pasado. De alguna manera Dios te sanó de alguna enfermedad o alguien cercano a ti. O Dios produjo un milagro de restauración en tu vida, en tu familia. Y hoy viene otra crisis, hoy se levanta otra adversidad y te vas a volver loco. Quieres tirar la toalla. Pero ¿dónde está tu fe? No puedes recordar lo que Él hizo ayer. Porque si Él lo hizo ayer, también lo hará hoy, porque Él no cambia. Por eso yo te invito a que puedas tener calma, porque tu calma en medio de la adversidad, no que tú eres un sinvergüenza o un irresponsable, sino que mantener la calma y avanzar, habla de en quién has creído. Mantén la calma y avanza. ¿Sabes? Perder la calma puede llevarnos a perder el enfoque y por consiguiente todo sentido de identidad y propósito. Voy a repetirte esto. Si estamos atravesando un momento X y en medio de la dificultad, de adversidad, perdemos la calma, podemos perder el enfoque, y cuando perdemos el enfoque podemos perder sentido de identidad y propósito. Cuando hablo de identidad es que te puedes olvidar de quién eres. Cuando te olvidas de quién eres, te puedes olvidar para qué existe.
y puede tomar decisiones desacertadas. Decisiones desacertadas. Por ejemplo, en este caso, Jesús está en la barca con ellos. Se levanta la tempestad. Ellos por un momento determinado se desenfocan y se desesperan y van donde Él. ¿Qué perdieron ellos? Perdieron sentido de identidad. ¿Quién eran ellos? Señores, estamos hablando de que esos muchachos, esos hombres, eran el Dream Team de Jesús. Jesús lo escogió, lo drafteó. Lo que le gusta el deporte sabe lo que estoy hablando. Jesús lo drafteó a ellos. Tú. Vengan, ustedes van a ser el equipo mío. Ellos eran parte del equipo de Jesús. Jesús no iba a permitir que su equipo se perdiera. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran del círculo inmediato de Jesús. Sentido de identidad, propósito. Había un propósito. Jesús se les llamó a ellos para que junto con Jesús ellos sean parte de la transformación de un mundo. Ellos sean parte del milagro de Dios en la vida de otros. Ellos tenían un propósito. El propósito que ellos tenían, el sentido que tenían ahora en sus vidas, era que ellos iban a convertirse en las manos y en los pies de Dios para transformar el mundo. Pero el desenfoque que produjo la desesperación le hizo perder ese sentido. Por eso es que hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Antes de darle el ejemplo bíblico, para que después no digan que yo no, ¿verdad? No me apoyo en la escritura, pero yo quiero, no sé cuáles recuerdan, creo que fue Iron Man 3. Yo he hablado de eso anteriormente. Y lo que han visto toda la secuela de Iron Man me ayuda. La 2. Ok, tú la has visto toda. Bien, creo que fue en Iron Man 3, en la que él, en un momento determinado, se ve totalmente desubicado, se ve sin armadura, no sabe qué hacer y le entra un estado de pánico. En la 3 fue. En la 3. Está bueno el sistema mío. Y en medio de ese ataque de ansiedad y de pánico, el muchachito que él conoció dice: hey, cálmate. Y el niño o el adolescente comienza a guiarlo a él como a repensar quién es él. Y cuando él se calma, se da cuenta que él tenía la capacidad de salir adelante. Eso es ficción, ¿verdad? Pero el punto es que eso sucede en la vida nuestra también. Cuando perdemos la calma, perdemos incluso ese desenfoque, nos lleva a neutralizarnos. Y olvidamos quiénes somos y lo que cargamos, porque Dios te ha equipado a ti exactamente con todo lo que tú necesitas para alcanzar el propósito por el cual te llamó. Todo. ¿Saben? En la historia del pueblo de Israel hay un rey llamado Saúl. No voy a leer el pasaje, ¿verdad? Porque quiero redimir el tiempo. Por este rey llamado Saúl, justamente ese rey que antecede a David. Este rey es escogido por Dios, ¿verdad? Dios lo levanta como rey. Le da instrucciones a través de un profeta llamado Samuel. Y dentro de las instrucciones que tenía era que él tenía que esperar que Samuel, que era el sacerdote, fuese el que hiciera el sacrificio. Había una batalla que esperaba por delante. Samuel le dice a Saúl: en 7 días yo regreso. Cuando yo regrese en el 7º día, yo voy a hacer sacrificio antes de la batalla. Y este sacrificio te va a garantizar la victoria. Todo bien. Día 1, todo bien. Día 2, día 3, día 4, día 5. Y Samuel no ha regresado. Yo me imagino ya a Saúl dando vueltas, mirando el reloj. No había reloj, pero mirando el reloj, imagínenselo. Y dando vueltas y chequeando y todo eso, buscando los mensajes. No reciben un texto, no reciben nada, ni un correo electrónico, nada de Samuel. Señales de humo, tampoco de Samuel. Día 7. Y la batalla está ahí inminente. Y Saúl no ve absolutamente nada que hacer. Y comienza a desesperarse y comienza a perder el control de sí mismo. Revela la escritura en la historia del pueblo de Israel que este rey llamado Saúl dijo: bueno, como Samuel no va a venir, yo voy a hacer el sacrificio. E hizo el sacrificio, tomó animales, hizo todo lo que tenía que hacer. Y justamente terminando el sacrificio, dentro de la fecha de los 7 días,
llega Samuel. Cuando Samuel llega y ve a Saúl, dice, pero qué locura tú has hecho. Tú no estás autorizado para hacerlo. Tenía que esperar que yo llegara. Y Saúl dice, pues sí, porque tú no llegabas y la guerra es mañana. Y yo acá, y yo vi que tú no llegabas y yo tuve que hacerlo. Y comenzó a justificar todo lo que podemos justificar cuando cometemos un desacierto a causa de nuestra desesperación. Y Samuel le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho ha provocado el desagrado ante Dios. Y por cuanto hiciste eso, tu reino será cortado. Y Dios se va a levantar un rey que sí tenga el corazón conforme a él. ¿Por qué le traigo esta historia? Porque el tiempo límite ya se estaba acercando y llevó a Saúl a cometer una locura. Yo no sé cuál es el tiempo límite en tu vida. No sé si tiene que ver con un embargo, no sé si tiene que ver con tu relación de pareja, no sé si tiene que ver con un tema de diagnóstico, no sé con qué tenga que ver el tiempo límite, pero quiero decirte algo, puedes mantener la calma y creerle a aquel que te ha hablado, aquel que te ama con amor eterno, aquel que tiene propósito para tu vida y aquel que te dice, mujer, hombre, yo estoy contigo y no te voy a desamparar. Mantén la calma. Ellos tuvieron temor, tuvieron ansiedad. ¿Y sabes por qué? Porque el temor y la ansiedad en ellos reflejaba la condición de su fe. Por eso Jesús le dice, no tenían fe ustedes. En medio de la tempestad hay emociones que van a surgir en ti. Pero lo que tú hagas con tus emociones va a revelar la condición de tu fe. Por eso tenemos este tipo de espacios. Este espacio es para que conozcamos más al Señor. Pero este espacio también es para motivarnos a profundizar cada vez más en conocerle a Él. Porque mientras más tú le conoces a Él, más su fe va a ser fortalecida. Y mientras más tu fe es fortalecida, entonces tu fe va a provocar la manifestación de Él. En un momento Jesús le dijo a una mujer que había sufrido una pérdida, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que hoy tú puedas creer, a que puedas mantener la calma. No te lances de la barca. Mantén la calma y avanza. Porque mantener la calma, recuerda eso, y avanzar habla de en quién has creído. ¿En quién has creído hoy? ¿En quién has creído? Porque si has creído en Jesús, si has creído en Dios como tu Padre, mantén la calma. Calm down. Tranquilo. Baja los niveles. Dios lo hará. Dios lo hará. Finalmente, en esa historia vemos algo. Cuando leemos los últimos versos de esta historia, verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es curioso, porque Jesús le dice al viento, a uno reprende y al otro simplemente le manda a silenciar, a callar. Y es que la tormenta se levantó como un fenómeno natural, pero detrás de ese fenómeno natural había un tema espiritual. Y le cuento brevemente.
el capítulo 5, el capítulo siguiente. Recuerden que la Escritura es dividida en capítulos, pero esos capítulos más bien es el hombre, ¿verdad?, que clasificó los capítulos, pero es escrito lineal. Dice que cuando ellos llegan a la orilla, en esa orilla había una persona endemoniada, conocida como el endemoniado gadareno, porque era de una región llamada así. Y esta persona endemoniada, cuando ve a Jesús, se manifiesta todos los demonios que tenía. Esta era una persona que dice el capítulo 5 que no solamente se hacía daño, dice que se hería a sí mismo, se cortaba y todo esto, sino que le hacía daño a otras personas. Y cuando Jesús llega al otro lado, que es la razón por la cual Jesús, cuando está terminando el sermón, le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Jesús sabía que del otro lado había alguien que tenía que ser transformado, porque a través de la transformación de ese alguien, toda una región iba a recibir paz. Había un tema espiritual detrás de todo eso. La historia del capítulo 5 de Marcos termina de que ese hombre recibe una liberación de parte del Señor de una forma tan espectacular que las personas se asustaron porque no concibían cómo que andaba todo el tiempo fuera de sí, todo el tiempo haciéndose daño, haciendo daño a otros, andaba incluso desnudo por las calles. Ahora lo llegaron y lo ven en un escenario, dice que sentado, vestido y en su juicio cabal. Una transformación integral Jesús hizo en la vida de este hombre. Y todo esto esperaba del otro lado. Por tanto, un fenómeno natural como una tormenta que se levantó, era más que una oposición para que algo espiritual sucediera. Yo no estoy diciendo que ahora tú estás conduciendo y porque saliste tarde de tu casa, tú comienzas a reprender a todo semáforo en rojo y va a llegar tarde. No, te cogió el sueño o saliste tarde. El punto aquí es que tenemos que aprender a discernir que hay situaciones naturales que se pueden dar en otras vidas. Y no seamos simples con simplemente decir que es la suerte o la casualidad. Tenemos que comprender que muchas veces, cuando tú eres un hombre, eres una mujer que tiene un propósito para transformar una familia, para transformar un lugar, para hacer de impacto en tu propia generación. ¿Sabes qué? Va a haber situaciones que se van a levantar y tienes que mantener la calma y avanzar. Jesús reprende. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque Dios habrá de manifestarse oportunamente para cumplimiento de su propósito. Voy a repetir esto. Dios habrá de manifestarse de manera oportuna para cumplimiento de su propósito. Había un propósito y era llegar a aquel lado, porque en aquel lado ese hombre iba a ser liberado y toda una región iba a experimentar paz. Ellos estaban desesperados, los discípulos, porque veían a Jesús durmiendo en medio de una tempestad. Jesús sabía. Por eso se levanta, reprende al viento y manda al mar a silenciarse. ¿Sabe? Pablo lo dice de esta manera. Pablo, en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses, Pablo dice: yo estoy convencido que el que inició la obra en vosotros la va a completar. Pablo dice: yo estoy tan convencido que el propósito de Dios se va a completar en tu vida. Es lo que Pablo dice. Y es lo que hoy yo quiero decirte. Yo estoy tan convencido. No importa que tú hayas atravesado un divorcio, no importa que tú hayas atravesado una quiebra financiera, no importa que estés ahora mismo atravesando un tema de salud, un diagnóstico, una crisis emocional. Quizás hay alguien aquí que está lidiando con algo en la mente, con algún tipo de diagnóstico, esquizofrenia, bipolaridad. Yo no sé, yo no soy médico, no conozco quizás todos los términos, pero algo sí yo conozco. Conozco a aquel que va a cumplir su propósito en ti y que te va a sacar de ese lugar donde te encuentras y te va a llevar hasta aquel lugar que Él destinó para tu vida, aquel lugar de bendición, aquel lugar de paz, aquel lugar donde cada cosa que Él preparó de antemano para que tú experimentes, tú llegarás y lo experimentarás. ¿Por qué? Porque Dios habrá de manifestarse oportunamente en tu vida para cumplimiento de su propósito. Por eso se levantó en medio de. Ellos estaban asustados, se está hundiendo la barca. La barca no se iba a hundir. ¿Y sabe por qué no se iba a hundir? Ellos no se iban a ahogar. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito.
Había un propósito. Y sabes que al final dice que ellos, cuando vieron lo que Jesús hizo, se asustaron. Dice que tuvieron un temor, pero el temor de ahora no era un temor de miedo, sino un temor de como de reverencia. Dice, óyeme, ¿quién es este tipo que hasta la naturaleza se somete a él? ¿Qué autoridad tiene este hombre que puede calmar el viento, puede calmar el mar? ¿Quién es este? Porque está bien, un milagro, multiplicación de panes, peces, eso yo lo habíamos visto ya con él. Sanidad de enfermos, pero el viento no tiene oído, sin embargo lo escuchó. El mar no tiene voluntad, sin embargo se le sometió. ¿Quién es este? Y se asustaron. Un temor reverente. Yo quiero decirte algo hoy. La autoridad con que Jesús lo hizo ahora reside en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, las cosas que yo hago, ustedes también la harán, y aún cosas mayores. Pablo lo describe de esta manera, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora está en ti. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. No es una tercera persona, es Dios. Dios habitando dentro de ti. Dios está dentro de ti. No importa, óyeme bien, no importa cuán fuerte esté soplando el viento, no importa cuántas aguas están entrando a tu barca. Si Jesús está en tu barca, ¿sabes qué? Mantén la calma y avanza. Todo estará bien porque el propósito se habrá de cumplir. ¿Y sabes cuál es la barca? Hoy la barca no es un objeto de madera con varios banquitos y que necesita remo. Hoy la barca se llama tu vida. Tu vida es la barca que Jesús ha escogido para estar en ella por medio de su Espíritu Santo. Hoy la barca se llama tu vida. Hoy la barca se llama Juan, se llama Marcos, se llama Pablo, se llama María, se llama Rafael. Hoy la barca se llama como te llamas tú. Y Jesús está en la barca. Y la autoridad que operó a través de Jesús hoy puede operar a través de ti. Por eso Pablo hablaba de que él oraba continuamente para que Cristo fuese formado en nosotros. Y esto de Cristo ser formado en nosotros no solamente está hablando del carácter, sino de todo lo que implica. En otras palabras, él lo dice de esta forma. Dice que en Cristo habitaba la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Y dice más adelante, y ustedes están completos en Él. Mantener la calma y avanzar habla de en quién has creído. ¿En quién has creído? Quizás tú no has creído mucho hasta el día de hoy, pero te hago esta pregunta: ¿en quién creerás? Porque hay una invitación de parte de Dios. Y la invitación de Dios hoy, en este día, a ti y a mí, es que creamos a Él. Es más, Él hace una invitación. Él dice: vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están trabajados, y yo los haré descansar. Hay una invitación de parte de Jesús. Es ir a Dios. Dice: pero nadie puede ir al Padre sino es a través de mí. Él dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo te invito a que hoy puedas creer en Él. No en la iglesia, no en el gobierno, no en tus fuerzas, no en tu trasfondo. Creer en Él. Quizás hay alguien que dice hoy: yo no creo en mí. Sí, tú crees en ti. Explico. Cada vez que tú permites que tu pasado te acuse o te inhabilite para avanzar, tú estás creyendo en tus obras pasadas. Y yo te digo hoy: cree en la obra que Él hizo por ti y para ti.
¿Cómo mantenemos la calma? ¿Cómo mantenemos la calma? Dos cosas que quiero compartir contigo para que te la puedas llevar. ¿Cómo mantener la calma? Primero, asegurarnos de tener a Jesús en el bote de nuestras vidas. Asegúrate que Jesús esté contigo. Quizás esa misma tempestad, sin Jesús estar ahí, quizás iba a ser una amenaza de muerte. Quizás esa misma tempestad, tanto Pedro como Andrés, como los demás, tenían toda la razón de estar asustados. La diferencia lo iba a hacer Jesús en ella. Por eso lo que leímos al principio, Juan 16, 33. Jesús le dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, tengan paz, tengan una paz perfecta, porque yo he vencido al mundo. El tema aquí no se trata de que si vas a tener o no adversidad, es que tú y yo nos aseguremos de tener a Jesús en el bote, en la barca de nuestras vidas. Lo segundo es que quiero invitarte a que tú puedas creer y confiar en su palabra. ¿Y por qué no? Y la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Creer y confiar en su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué estoy hablando? Ellos tenían a Jesús en la barca, pero la razón por la cual temieron es porque en algún momento se le olvidó que Jesús se le había prometido a ellos que ellos iban a ir de aquel lado. Si tú y yo hoy nos aseguramos de que Jesús esté en la barca de nuestras vidas, tenemos ya el 50% ganado. El otro 50% tiene que ver con que tú creas cada palabra que Él ha dicho acerca de ti. Que tú creas que el Espíritu Santo de Dios habita en ti y hará en ti lo necesario para que tú seas ese hombre, esa mujer, ese joven que Dios te ha llamado a ser. Y todo esto se trata de eso que ustedes ven en pantalla. Pon a Dios primero. PDP. Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en ese momento.